Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana, cada oyente, cada niño que está allí escuchando día a día del programa del año bíblico por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy estamos ya al sábado, día del reposo, 15 de abril del año 2023 y nos encontramos desde la ciudad de Puerto Armuelles en Panamá, transmitiendo para todos ustedes, a los distintos oyentes de los distintos países del mundo que se hayan conectados y que saben que a esta hora pues nosotros iniciamos con el programa por la misericordia de Dios. Desde que iniciamos el domingo 1 de enero, el Señor en su bondad y en su misericordia nos ha permitido transmitir los capítulos diarios de su santa y bendita palabra, y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Vamos a dar inicio entonces orando y así presentarnos a Dios para comprender y emprender este maravilloso viaje por las páginas de la Sagrada Escritura. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Oh Jehová, tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ante ti, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias por este gran privilegio que nos has otorgado de adentrarnos en tu palabra, Señor, de escuchar tu voz a través de ella. Ayúdanos a que cada día podamos amarte más, conocerte más, Señor, y que tú te agrades de nuestra forma. Sabemos, Señor, que delante de ti nadie, Señor, no hay hombre que no peque, pero en tu amor y en tu misericordia nos refugiamos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, y ayúdanos cada día a caminar conforme a tu santa y bendita voluntad. Te presentamos este día el programa, Señor, cada oyente que ya está conectado con nosotros y los que han de entrar. Señor, que hasta ellos, cada país que está conectado desde los distintos lugares, Señor, del mundo, para que tú le des esa bendición de apegarse a tu santa y bendita palabra. Quédate en medio nuestro, Señor, en nuestra principal necesidad. Te necesitamos, Señor. No nos abandones. Quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Bueno, vamos entonces a emprender el viaje por las Sagradas Escrituras y seguimos recorriendo el primer libro de Crónicas, que hemos dicho pues que se le adjudica este libro a Esdras, quien fuese sacerdote y escriba. Él estuvo en época del exilio en Babilonia. Vamos entonces a iniciar con el capítulo 4 para hoy. Y miren que es de suma importancia estos capítulos donde aparecen los nombres registrados de el pueblo de Judá y de Israel, claro está, porque abarca desde Adán, imagínense, hasta el pueblo que regresó del exilio. Entonces todos estos datos son sumamente relevantes, todo estuvo registrado y gracias a estos nombres, gracias a estas familias, a estas genealogías, se pudo entonces discernir quiénes pertenecían al pueblo de Dios, quiénes eran hijos legítimos y quiénes estaban intentando usurpar estos lugares, pues estos registros permitieron detectar con mucho cuidado la identidad del pueblo de Dios, así que son de gran relevancia. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo 4 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4. Los hijos de Judá, Pares, Hezrón, Carmi, Hur y Sobal. Y Reaías, hijo de Sobal, engendró a Jahat, y Jahat engendró a Omaí y a Laad. Estas son las familias de los soratitas. Y estas son las del padre de Etán, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Haslelponi. Y Penuel fue padre de Gedor, y Ezer
padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Prata, padre de Betelén. Y Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, a saber, Elea y Naara. Y Naara le parió a Usam, y a Eper, a Temeni, y a Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Y los hijos de Elea, Seret, Esoar, Etnán. Y Cos engendró a Anot, y a Sobeba, y la familia de Ahargel, hijo de Harún. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le parí en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras de mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Y Caleb, hermano de Súa, engendró a Maquir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rapa, a Pasea y a Teimna, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Cenes, Otoniel y Seraía. Los hijos de Otoniel, Hatad. Y Maonati, el cual engendró a Opra y Seraía, engendró a Joab, padre de los habitantes en el valle llamado Carizim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela y Naán, e hijo de Ela fue Cenez. Los hijos de Jaleleel, Sib, Sipas, Firias y Azarreel. Y los hijos de Esra, Eter, Mered, Eper y Jalón. También engendró a Marián, Sanmaai y a Isba, padre de Estemoa. Y su mujer, Udaía, le parió a Jaeret, padre de Gedor, y a Eber, padre de Soco, y a Icutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Betia, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naán, fueron el padre de Keila, de Garmi, y Estemoa de Maachati. Y los hijos de Simón, Admón y Rigna, hijo de Anán, y Tilón. Y los hijos de Isi, Zoed y Ben-Zoed. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Lecha, y Laada, padre de Maresa, y de la familia de la casa del oficio de lino en la casa de Asbea. Y Joacim, y los varones de Coseba, y Joad, y Sarab, los cuales moraron en Moab, y Jasubi Leen, que son palabras antiguas. Estos fueron alfareros, y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su obra. Los hijos de Simeón, Nemuel, Amín, Arib, Sera, Saúl. También Salum su hijo, Mibsam su hijo, y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, Zacur su hijo, y Simi su hijo. Los hijos de Simi fueron 16, y 6 hijas, mas sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Beer-seba, y en Molada, y en Hazar-Sual, y en Bala, y en Esen, y en Tolad, y en Betuel, y en Orma, y en Siclag, y en Bet-Marcaabot, y en Hazasusim, y en Bet-Biraí, y en Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Y sus aldeas fueron Etán, Aín, Ritmón y Toquín. Y Asán 5 pueblos. Y todos sus viajes que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, y Jamlech, y Josía, hijo de Amasías, Joel, y Jehú, hijo de Josibias, hijo de Seraía, hijo de Asiel, y Eloenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, y Sisa, hijo de Sipi, hijo de Alón, hijo de Gedalía, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias
y que fueron multiplicados muy mucho en las casas de sus padres. Y llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y destruyéronlos hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatía, y a Nearías, y a Repaías, y a Uziel, hijos de Isi, e hirieron a las reliquias que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Bueno, y es que la verdad que el Señor siempre nos regala bondades en su palabra. Y estos capítulos pues no son las excepciones. En cada capítulo el Señor nos da algo que fortalece nuestra fe. Tenemos el capítulo 4 de Primera de Crónicas, donde se aborda la familia que descendió de Judá, es decir, del cuarto hijo de Jacob. Y comienza precisamente detalladamente con esta tribu, a pesar de que no fue Judá el primogénito de Jacob. Pero recordemos los acontecimientos que pasaron con estos varones, y aquí en estos capítulos pues también se dará a conocer que el primogénito o el que heredó la primogenitura de Jacob fue nada más y nada menos que José. Aquí en estos capítulos los vamos a leer. Y bueno, aquí nos habla el cronista sobre los descendientes de la tribu de Judá. Y bueno, destaca porque sus integrantes pertenecen a nada más y nada menos que la línea del gran rey David. Y aquí nos da a conocer pues el cuarto hijo de Jacob, quienes fueron sus descendientes, el recuento de los antepasados de esta tribu, y nos revela también grandes bendiciones. En el versículo 10 hay algo hermoso, porque nos dice su palabra que Jabes, descendiente de Judá, fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, y ella dice, por cuanto lo dio a luz en dolor. En el versículo 9 dice esto, en el 10 nos da una hermosa característica de este hombre que nos dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Relata esta hermosa oración. Y lo más lindo para cerrar este versículo es que el Señor le otorgó lo que Jabes le pidió. Entonces, vuelvo y les digo, en cada capítulo a veces que lo vemos como que no le podemos extraer mucha cosa, ¿no? Como será en estos capítulos que habla su tema principal son los nombres de los hijos de Jacob. Y vemos esta oración resumida en un versículo. De hecho, hay libros, yo vi un libro referente a la oración de Jabes, un libro cristiano, o sea, un libro con énfasis en esto tan importante como es la oración. Y aquí, fíjense, solamente hay un versículo que nos da a resaltar lo que este joven, este hombre le pidió al Señor. ¿De qué manera se lo pidió? ¿De qué manera vivió? Que Dios le otorgó la petición a Jabes. Entonces, esto no está lejos de nosotros. Esto no está inalcanzable para nosotros. Qué lindo es que haya conexión, que haya armonía entre nuestras vidas y la solicitud que nosotros le damos al Señor cada día. Es bello, de verdad que este versículo es lindísimo, de este hombre ilustre,
Pero qué sabia petición y de qué manera el Señor se agradó que se lo concedió. También a partir de las familias de Judá están registradas del capítulo 4 del versículo 1 al 23. Y nos relata en el 23 que estos hombres que hablan acá de Sela, hijo de Judá, trabajaban lino en Betsabea, y Joacim, los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab, y estos hombres tienen allí sus registros antiguos y eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados, y allí moraban con el rey, ocupados en su servicio. Detalles lindos también, como este oficio que también trae bastante relevancia porque el Señor se identifica así como el alfarero de nuestras vidas, nosotros barros en su mano. Y las situaciones que a veces nos tocan vivir aceleradas o difíciles, pues tendríamos que representarla como la rueca, donde estamos allí girando y la mano del Señor moldeándonos. A partir del capítulo 24 se hace referencia sobre la familia de Simeón y nos nombra estos hombres que pertenecían a esta tribu. También nos hace referencia que estos hombres que estaban aquí escritos por sus nombres habían venido en días del rey Ezequías, el rey de Judá, y habían desbaratado sus tiendas y las cabañas que allí habían hallado, y lo habían destruido, y ellos habían habitado en ese lugar porque donde ellos habían llegado había pasto suficiente para sus ganados. Y este versículo nos lleva a la referencia de Segunda de Reyes 18, el capítulo 8. En Segunda de Reyes 8, y es lindo cuando usted está leyendo y le lleva una referencia y usted comprueba qué armonía hay con este versículo con el que me está dando. Y efectivamente nos dice en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, el versículo 8 nos dice que ese versículo nos dice: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Quiere decir que el personal que estuvo aquí haciendo esta guerra que acompañó al rey Ezequías, aquí nos revela en Primera de Crónicas que fueron los descendientes de Simeón, que se encargaron entonces de librar estas tierras y apoderarse de ellas porque tenían bastante pastos para sus ganados, buenos pastos y una tierra ancha y espaciosa. Nos dice también que aparte 500 hombres de estos hombres de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir y llevaron por capitanes a Pelatías, a Nearías, a Refaías y a Uziel, los hijos de Isi, y habían destruido a todo lo que había quedado allí de Amalec y tomaron esas tierras para habitar. Entonces sí hay datos importantes en estos capítulos que podemos resaltar y podemos tomar en consideración para nuestro beneficio el día de hoy. Seguimos viajando, seguimos emprendiendo nuestro viaje por las páginas bíblicas y seguimos avanzando al capítulo 5 de Primera de Crónicas. Y aquí hay cosas lindas que extraer. Escuchemos. Primera de Crónicas, capítulo 5. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, Enosh, Payú, Esrón, Carmi. Los hijos de Oel, Semaías, su hijo God, su hijo Simi, su hijo, Mica, su hijo, Recaía, su hijo, Baal, su hijo, Beera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pilneser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas. Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer
hasta Nebo y Baal-meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía muchos ganados en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl trajeron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas sobre toda la haz oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Y Joel fue el principal en Basán, el segundo Sepán, luego Hanai, después Zapat. Y sus hermanos según las familias de sus padres fueron Mishael, Mesulán, Seba, Orai, Jacán, Sia y Eber, en todos 7. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Mishael, hijo de Jesiaí, hijo de Hadod, hijo de Bus. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, los cuales habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotán, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en guerra, en 44,760 que salían a batalla. Y tuvieron guerra los agarenos y Getur y Napis y Nodad, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos cedieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en la guerra, y fueles favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50,000 camellos, y 250,000 ovejas, 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos heridos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta la transmigración. Y los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la tierra, desde Basán hasta Baal Hermón, y Senir, y el monte de Hermón, multiplicados en gran manera. Y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres: Eper, Isi, y Eliel, Asriel, y Jeremías, y Davia, y Jadiel, hombres valientes y de esfuerzos, varones de nombre, y cabeceras de las casas de sus padres. Mas se rebelaron contra el Dios de sus padres, y fornicaron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales había Jehová quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pilneser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y llevólos a Alat, y a Jabor, y a Ara, y al río de Gozán hasta hoy. Bueno, seguimos sacándole el mayor extracto a estos capítulos, y efectivamente en el capítulo 5 hay grandes verdades que eso nos revela a los creyentes de hoy en día. Y nos menciona que los hijos de Rubén, que fueron primogénitos de Israel, bueno, él era el primogénito, nos dice el escritor, pero como él violó el hecho de su padre, ¿recuerdan de qué manera lo violó? ¿Recuerdan qué nos revela Génesis, el libro de Génesis? Cómo Rubén deshonró a su padre, y eso le hizo causante de haber perdido este gran, pero gran privilegio. Triste y lamentablemente este acontecimiento hasta sus generaciones le afectó. Los derechos de la primogenitura le fueron dados entonces a José, el hijo de Israel, y no fue contado por primogénito Rubén. Sin embargo, nos revela la palabra de Dios que Judá llegó a ser el mayorazgo. ¿Y cómo es esto? Bueno, que Judá tuvo una porción especial, una herencia especial. Recordemos que las bendiciones del Señor se dan a través de los padres, y una de las cosas lindas que se pronunció en el hecho de Jacob hacia Judá es que habla del cetro de Judá, representando entonces al rey que
por los siglos de los siglos a nuestro amado Jesucristo, que desciende de la tribu de Judá, pasa a ser el león de Judá. Entonces aquí tenemos bendiciones en abundancia hacia José por su rectitud, por su vida, por la manera en que Dios lo bendijo y su padre corroboró esta bendición, y Judá. Tenemos entonces que acá nos dice que los hijos de Rubén nos hace mención de los descendientes de él, y que en los días de Saúl, en el versículo 10, dice, en los días de Saúl, ellos hicieron guerra contra los agarenos, y ellos cayeron en su mano y habitaron en sus tiendas en toda la región oriental. Todo esto nos revela que ellos habitaron, los de Rubén habitaron al oriente en la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque ellos tenían mucho ganado. ¿Recuerdan cuando ellos llegaron con Josué y este rey salió a pelear contra ellos? Y ellos vieron que ese terreno estaba bueno para ellos y pidieron a Moisés esas tierras. Moisés se las concedió siempre y cuando ellos se comprometieran en acompañar al resto de las tribus a despojar los habitantes de esas tierras, y una vez que ellos hayan cumplido con eso, pues podían regresar. Y así lo hicieron. Ellos dejaron a sus esposas, a sus hijos, a su ganado y cruzaron el Jordán. Y hasta que sus hermanos tuvieron reposo, pues ellos regresaron. Eso pasó como un aproximado de 5 años que ellos ayudaron al resto de la tribu. Nos sigue hablando de la familia de Gad. La familia de Gad nos habla que ellos habitaron enfrente de la tierra de Basán. Nos dice que estos hombres que fueron contados por sus generaciones en los días de Jotán, el rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel, que entre los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, ellos eran hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, y que sabían manejar los arcos y eran diestros en la guerra. Y ellos eran un aproximado de 44.770 que salían a defender, salían a batallar. Y estos hombres tuvieron guerra contra los agarenos y Jeftur y Nafit y Nodad. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 20 que ellos fueron ayudados contra los agarenos. Ellos lograron vencer porque todos ellos se rindieron en las manos del Señor, clamaron a Dios en la guerra y el Señor les fue propicio. ¿Saben por qué? Nos revela la palabra este versículo muy lindo, porque ellos esperaron en Él. Ellos esperaron en Dios. Entonces, ellos buscaron la ayuda de Dios y no se desesperaron. Supieron esperar en el oportuno socorro. Y ellos tomaron de ese despojo, nos detalla que tomaron despojos de 50,000 camellos y 250,000 ovejas, tremenda riqueza, y 2,000 asnos y 100,000 personas. Y hubo muchos heridos, muchos muertos, porque la guerra era de Dios y ellos habitaron allí hasta que llega entonces el rey de Asiria y los traspasa a el exilio. Esto es el reino del norte. Más abajito de este capítulo, en el versículo 23, hay otra cosa. Miren, hay una contraparte acá. En lo que acabamos de leer, nos revela que estas 3 tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, eran hombres valientes y esforzados, y que cuando ellos salieron a pelear, ellos oraron a Dios y Dios les fue propicio, les ayudó. Pero en ellos hubo la disposición de saber esperar en Dios. Sigan ahora el relato y es la contraparte, como la otra cara de la moneda, porque la otra familia de Manasés, la que estaba ubicada al este, estos hombres fueron multiplicados en gran manera. Habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos hombres, nos dice la palabra de Dios, que fueron jefes de las casas de sus padres, y eran hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefe de las casas de sus padres, muy similar a la característica que nos da antes de estos capítulos el cronista. Sin embargo, aquí hay otra cosa que es el lado oscuro.
no sucedió como en la tribu arriba. Dice que estos hombres, aunque eran valientes, aunque eran esforzados y eran varones de nombre y eran jefes de las casas de sus padres, ellos se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo los dioses de los pueblos de las tierras en los cuales Jehová les había prohibido. Y entonces Dios se excitó tanto en su desobediencia, en su maldad, en ver esto. Eran hombres que tenían cualidades que Dios les había dado, pero ¿de qué les sirve si no están a la disposición de la obediencia a Dios? Entonces la contraparte de lo que habíamos leído, aquellos hombres eran valientes, eran esforzados, oraron a Dios en medio de la guerra, esperaron en Dios y el Señor les ayudó. Estos hombres de la media tribu de Manasés eran hombres muy valientes, muy esforzados, pero que se rebelaron contra Dios. Y el final de ellos fue terrible, porque el Señor entonces le envió el ejército de los asirios para que los transportara, y los rubenitas y los gaditas y las media tribus de Manasés, todos estos fueron trasladados al exilio y nunca más de ellos se supo más nada. Es decir, ellos fueron transportados y de esta manera pues el Señor cumple así las maldiciones que les pronunció a ellos. Recordemos los montes en los cuales el pueblo se le dirigió: el monte Ebal, el monte Gerizim, y la elección era de ellos. ¿De qué les sirve el valor? ¿De qué les sirve la valentía? ¿De qué les sirve ser de renombre cuando no están sujetados a la voluntad de Dios? Pues su final va a ser triste, catastrófico. Dios nos permita y nos mantenga con la sencillez y la humildad de corazón para ser total y absolutamente dependientes de nuestro amado Señor. Y que si sabemos que si hay algo de nosotros de valor, templanza, si hay algo, no es de nosotros, es dado de Dios, y que nunca haya en nuestro sentir esa terrible equivocación de rebelarnos contra nuestro amado Salvador. Seguimos avanzando entonces al capítulo 6. Vamos a abordar la familia de Leví. Escuchemos. Primera de Crónicas, capítulo 6. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y Marián. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Pinés, y Pinés engendró a Abisúa, y Abisúa engendró a Buzi, y Buzi engendró a Uzi, y Uzi engendró a Seraías, y Seraías engendró a Meraiot, y Meraiot engendró a Amarías, y Amarías engendró a Achitob, y Achitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Achimaas, y Achimaas engendró a Azarías, y Azarías engendró a Johanán, y Johanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Y Azarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Achitob, y Achitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum, y Salum engendró a Hilcías, e Hilcías engendró a Azarías, y Azarías engendró a Seraía, y Seraía engendró a Josadec. Y Josadec fue cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón: Limni y Simi. Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari: Maali y Musi. Estos son las familias de Leví según sus descendencias: Gersón, Limni su hijo, Coat su hijo, Sigma su hijo, Coat su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Jeotrai su hijo. Los hijos de Coat: Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Abiasap su hijo, Asir su hijo, Tahat su hijo, Uriel su hijo, Uzía su hijo y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana:
a Masaí, a Chimot y Elcana. Los hijos de Elcana: Sopai, su hijo; Naat, su hijo; Eliab, su hijo; Jeroam, su hijo; Elcana, su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Los hijos de Merari: Maali, Ligni, su hijo; Simi, su hijo; Usa, su hijo; Sima, su hijo; Ahía, su hijo; Asía, su hijo. Estos son a los que David dio cargos de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos asistían: de los hijos de Coat, Emán cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel; hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa; hijo de Sub, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasaí, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Soponías; hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasap, hijo de Coré; hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y su hermano Asap, el cual estaba a su mano derecha: Asap, hijo de Beraquías, hijo de Sima, hijo de Mishael, hijo de Baasías, hijo de Machías, hijo de Atanai, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sigma, hijo de Simi, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Mas los hijos de Merari, sus hermanos, estaban a la mano siniestra, es a saber, Etán, hijo de Chisi, hijo de Abdi, hijo de Malush, hijo de Asabaías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amasaí, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Maali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas a Aarón y sus hijos ofrecían perfumes sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, en toda la obra del lugar santísimo, y para hacer las expiaciones sobre Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Y los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finehés su hijo, Abisúa su hijo, Buzi su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Meraiot su hijo, Amarías su hijo, Achitob su hijo, Sadoc su hijo, Achimaas su hijo. Y estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque de ellos fue la suerte. Les dieron pues a Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Mas el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. Y a los hijos de Aarón dieron las ciudades de Judá de acogimiento, es a saber, a Hebrón, y a Libna con sus ejidos, y a Jatir y Estemoa con sus ejidos, y a Ilén con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos, a Asán con sus ejidos, a Bet-Semes con sus ejidos, y de la tribu de Benjamín a Jeba con sus ejidos, y a Alemet con sus ejidos, y a Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron 10 ciudades de la media tribu de Manasés por suerte. Y a los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Zabulón, se dieron por suerte 12 ciudades. Y dieron los hijos de Israel a los levitas ciudades con sus ejidos. Y dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. Y a los linajes de los hijos de Coat dieron ciudades con sus términos de la tribu de Efraín, y diéronles las ciudades de acogimiento: a Siquén,
con sus ejidos en el monte de Efraín, y a Gezer con sus ejidos, y a Jocmeam con sus ejidos, y a Bet-Horón con sus ejidos, y a Ajalón con sus ejidos, y a Gad-Rimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, a Aner con sus ejidos, y a Bilán con sus ejidos, para los del linaje de los hijos de Coat que habían quedado. Y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos, y a Astarot con sus ejidos. Y de la tribu de Isaacar a Sedes con sus ejidos, a Dobrat con sus ejidos, y a Ramot con sus ejidos, y a Anén con sus ejidos. Y de la tribu de Aser a Masal con sus ejidos, y a Abdón con sus ejidos, y a Ucot con sus ejidos, y a Rehoboth con sus ejidos. Y de la tribu de Neftalí a Sedes en Galilea con sus ejidos, y a Amón con sus ejidos, a Chileab y Arín con sus ejidos. Y a los hijos de Merari que habían quedado dieron de la tribu de Zabulón a Rimmono con sus ejidos, y a Tabor con sus ejidos. Y de la otra parte del Jordán de Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén a Becer en el desierto con sus ejidos, y a Jasa con sus ejidos, y a Shedemot con sus ejidos, y a Mepaat con sus ejidos. Y de la tribu de Gad a Ramón en Galaad con sus ejidos, y a Maanaín con sus ejidos, y a Hesbón con sus ejidos, y a Jazer con sus ejidos. Bueno, seguimos escuchando nombres y todos estos pues descendientes de la familia de Leví, de la tribu de Leví. ¿Por qué el cronista se interesa sobre esta sección de Leví? Bueno, porque se reserva más espacio a los levitas que a ninguna otra tribu. Se hace con mayor exactitud, ya que en Primera de Crónicas se interesa sobre todo por las cuestiones relacionadas con el templo y el culto, sobre la vida y el tiempo en que vivieron estas personas, pues es de suma relevancia, ya que estamos hablando de que fue un registro que permitió con certeza reconocer, identificar a aquellos que tenían la gran labor, el arduo trabajo de ejercer esa profesión que el Señor les había dejado, les había encomendado a los levitas. Recordemos que los levitas fueron escogidos por el Señor como el primogénito que había reservado en Egipto. Recordemos que en Egipto todos los primogénitos de Israel fueron librados de la muerte por el pacto del Señor, y entonces él dijo, bueno, ahora los levitas van a ser como ese primogénito para mí, los voy a seleccionar y les voy a dar un trabajo, les va a dar una función celestial. ¿En qué sentido? En que ellos se encargarían, pues los descendientes de Leví, de la rama de Aarón, se encargarían de lo más sagrado como era el servicio en el tabernáculo, ejercer el sacerdocio, y los demás, los descendientes, tendrían funciones para ejercer sus trabajos en el templo de Dios y para ser los tutores espirituales del pueblo de Dios, que por supuesto tuvo su decadencia porque de no haber sido así, el pueblo no se hubiese podrido en la idolatría como sucedió, a tal punto que el Señor entonces les envía al rey de Asiria en la parte del norte para sacarlos, y en la parte del sur a Nabucodonosor. Entonces aquí dan cuidadosamente los detalles sobre la familia de Aarón, sobre la familia de los levitas, sobre cada uno de estos descendientes que forman parte importante de la función sacerdotal. Nos habla también de las habitaciones de los levitas, es decir, las ciudades, los lugares donde ellos habitaron. Ellos como tal no tuvieron una tierra específica en decir, bueno, de Sucot a Galá, todo eso lo van a habitar los levitas. No, ellos fueron distribuidos por todo el reino de Israel para que ellos se extendieran por los distintos puntos de este país. Vamos a avanzar un poquito más, a ver si llegamos al capítulo 7, de modo
que podamos mañana solamente ver 3 capítulos. Yo creo que sí nos da tiempo porque como son nombres y sacamos algunas cositas importantes de acá, pero sí nos da tiempo. Sigamos avanzando un poquitito más, que ya vamos a terminar. Primera de Crónicas, capítulo 7. Los hijos de Isacar, 4. Tola, Púa, Japsú y Sinrón. Los hijos de Tola, Uzi, Repaías, Eriel, Amai, Ixam y Samuel, cabezas en las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Mishael, Obadías, Joel e Isías, todos 5 príncipes, y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Y los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Becher y Gediael. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Erimot e Iri. 5 cabezas de casas de linajes, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Becher, Semira, Boaz, Eliezer, Eloenai, Omri, Erimot, Abías, Anatot y Alemet. Todos estos fueron hijos de Becher, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran cabezas de sus familias, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Gediael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jebús, Benjamín, Ahod, Chenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Gediael, cabezas de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Y Supín y Upín fueron hijos de Ir, y Jusín, hijo de Aer. Los hijos de Neftalí, Jaoel, Guni, Eser y Salum, hijo de Bila. Los hijos de Manasés, Asriel, el cual le parió su concubina Lasira, la cual también le parió a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó por mujer la hermana de Upín, y Supín, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Salpaad, y Salpaad tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, le parió un hijo, y llamóle Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulán y Resén. Hijo de Ulán fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Molechet parió a Iscod, y a Abiezer, y a Maala. Y los hijos de Semida fueron Ahián, Sequén, Lixi y Aneán. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taad, Elada su hijo, Taad su hijo, Sabad su hijo, y Sutela su hijo, Eser y Elad, mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Entrando él después a su mujer, ella concibió y parió un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este Bería fue Repa y Resep, y Tela su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Adniún su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel, con sus aldeas, y hacia el oriente Naharán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas, asimismo Siquén, con sus aldeas hasta Asa y sus aldeas. Y a la parte de los hijos de Manaset,
Bet-Seán con sus aldeas, Tanash con sus aldeas, Megido con sus aldeas, Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Igma, Isúa, Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Maquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Japlet, Semer, Otán y Súa, hermana de ellos. Los hijos de Japlet, Pasac, Bimal y Asmac. Aquestos los hijos de Japlet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roega, Euba y Arán. Los hijos de Elén, su hermano, Sopa, Igna, Celes y Amal. Los hijos de Sopa, Súa, Arnaper, Sual, Beri, Inra, Beser, Hod, Sangma, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Efone, Ispa y Ara. Y los hijos de Ulla, Ara y Aniel y Resia. Y todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, cabezas de príncipes, y contados que fueron por sus linajes entre los de armas a tomar. El número de ellos fue 26,000 hombres. Y bueno, ya estamos entonces avanzando con las genealogías. Y aquí pues se menciona la familia en el capítulo 7 de Isaacar, la familia de Benjamín, la familia de Neftalí, la familia de Manasés del oeste, la familia de Efraín y la familia de Aser. ¿Qué sucede? Que en estos recuentos de los antepasados de la tribu de Israel aparecen Manasés y Efraín, que son dos tribus descendientes de José. Sin embargo, no aparece detalladamente, específicamente, las tribus de Zabulón y de Dan. Y esto es como una curiosidad que sucede en este capítulo o en estos 9 capítulos, porque recordemos que del capítulo 1 al capítulo 9, cuidadosamente se selecciona la genealogía, los antepasados del pueblo de Israel, comenzando desde Adán. Entonces, esto se cree que se usó, se tomó para hacer la genealogía de Jesucristo que aparece en el Evangelio según San Lucas, como dato importante. Y bueno, de esta manera ya damos entonces por concluida el programa del día de hoy. Vamos a tener la oración de despedida. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor. Tus misericordias son eternas. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido. Bendice a cada oyente, Señor. Perdona nuestros pecados. Reconocemos que no hay hombre delante de ti que no peque. Guíanos por el camino de la santidad. Oh Señor, te queremos pedir por cada hermano que está conectado de los distintos países, Señor, los que están conectados desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Chile, desde México, desde Belice, desde Alemania, desde Costa Rica, Señor, que cada una de estas personas que están conectadas de estos distintos países del mundo puedan recibir bendición del cielo, Señor, y lo más grato, apoderarse, Señor, de tu amor, Señor, que puedan a través de la obediencia ser instrumentos fieles en tus manos. Bendice cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, está en tus manos. Cuídales, fortaléceles. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.